Muy bien, es una gloria el caminar con Él y también el correr la carrera. Hoy vamos a hablar de qué carrera estamos corriendo, qué carrera es la que Dios tiene en su corazón para nosotros y qué carrera o qué otra posible carrera puede llegar a haber. Por favor, vayan a Hebreos 12. Vamos a ver de Dios nuestro Padre nos habla de una carrera. A ver qué se supone que es esta carrera. Hebreos 12, versículo 1, leemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La carrera de la fe, que se supone que nosotros los creyentes cristianos debemos correr, es una carrera que corremos con paciencia, mirando los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque que le da la palabra de Dios a esa carrera. Es una carrera cuyo objetivo es evangelizar y ministrar y dar a conocer el reino venidero y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque que tenemos que tener nosotros los cristianos. ¿Qué más podemos extraer de este versículo? Bueno, Pablo dice, por revelación de Dios, que tenemos que correr con paciencia esta carrera. ¿Y por qué habrá puesto, o Dios le habrá revelado que tenemos que tener paciencia en esta carrera? Probablemente porque a muchos cristianos nos invade la no paciencia, seguramente, y la ansiedad. Y en vez de correr esta carrera, comenzamos con paciencia corriendo esta carrera, pero después empiezan las ansiedades, y pasaríamos a correr otra carrera. Entonces ya vamos a entrar a otro terreno que es el terreno de la segunda carrera. Tenemos la carrera que es la de la palabra de Dios con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, y hay otra carrera, señoras y señores, que es la carrera del mundo. Vamos a hablar un poquitito de esa carrera del mundo. Esta carrera del mundo es la que, corren los incrédulos, por ejemplo, con todo su libre albedrío, por supuesto, pues su decisión. No es una crítica a nadie, cada uno toma sus decisiones y vive en función de la decisión que toma. Acá no se trata de criticar ni decir, simplemente tenemos que ver a través de la palabra de Dios qué es lo que nosotros como creyentes cristianos nos toca y qué es lo que dice Dios respecto de las cosas que tenemos que hacer. Por favor, les pido que vayan a Romanos, capítulo 12, vayan yendo para allá, y tenemos que darnos cuenta, o es interesante que procuremos ver nuestro camino, porque si no, de querer correr esta carrera que nos dice nuestro Padre Celestial, que es la de el predicar y puesto los ojos en Jesucristo, podemos pasar a la otra, que es la del mundo, sin darnos cuenta. Vamos a Romanos 12, versículo 2, digo bien, dice: no os conforméis a este siglo. Y esta palabrita siglo no se trata de tiempo, no es siglo hablando de tiempo, sino que se está refiriendo a mundo, a este mundo. Dice que no nos conformemos a este mundo, sino, por el contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros, para poder correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
que es el autor y consumador de la fe, tenemos que no conformarnos a este mundo, que quiere decir no mirar a este mundo con gracia, no ver las cosas del mundo como algo bueno, como lo mejor, sino que tenemos que renovar nuestra mente por medio del entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y sabés dónde está la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? En su palabra. Tenemos, para poder nosotros renovar nuestra mente a la palabra de Dios, precisamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Ese es un paso muy importante. Muy bien. El tema es así. No podemos ponerle ingredientes del mundo a nuestra carrera cristiana. Nosotros tenemos que movernos íntegramente como cristianos. Para poder movernos como cristianos, por supuesto que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y para ir a la palabra de Dios tenemos que renovar esa mente, no pensar otra cosa, e ir y consultar qué es lo que Dios dice respecto de cualquier cosa que vayamos a hacer, leerlo y aplicarlo. No solamente, eso es lo que estábamos hablando hoy. No podemos mirar la palabra y conocerla y después desechar y hacer lo que nosotros queremos. Nosotros hay veces que queremos, o nuestra intención, o dentro de nuestra intención de ser cristianos, queremos aplicar cosas del mundo, y ahí es donde se entremezclan las cosas. No podemos mezclar. No, a eso me refería recién cuando decíamos, no podemos ponerle o incluir cosas del mundo a la palabra de Dios para ser cristianos. Eso sería una locura, por decirlo de alguna manera. Es decir, los patrones con los que nosotros tenemos que vivir son los patrones que marcan la palabra de Dios, no los patrones que marcan el mundo. Eso es lo que dice nuestro Padre Celestial. Por favor, vayan a Santiago ahora, para que veamos esto, para que veamos que no tenemos que meter ansiedades, ambiciones, y que no hay un emparentamiento entre el mundo y el ser cristiano. Son cosas totalmente distintas para poder correr esta carrera. Tengan en mente que lo fundamental y el versículo madre en el día de hoy es la carrera del creyente. ¿Sí? Santiago 4, por favor, en el versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y acá vamos a tratar de aclarar un poquito, de verlo con más precisión, porque si no, a simple vista, tendríamos que ir a vivir a otro mundo. Y no dice eso, no está diciendo. Acá es imposible correr, para empezar, dos carreras al mismo tiempo. Es imposible servir a dos amos. No se puede. O servimos a Dios, y ahora lo vamos a ver más adelante, o servimos al mundo. Acá lo que quiere decir ser amigo del mundo es dejarse seducir por las cosas del mundo. Dejarse llevar y dejarse seducir por esas cosas del mundo que en sí no son ni buenas ni malas. Lo que lo hace bueno es precisamente la seducción. ¿Y qué es lo que hace la seducción? Te saca del foco que es Dios y su palabra. Y ahí está el peligro, porque primero empieza seduciéndolo y termina siendo amigo. No está hablando de no vivir en el mundo, ni que despreciemos al mundo, no dice nada de eso, sino que está diciendo que no nos hagamos amigos del mundo. No seas amigo, no podés ser amigo del mundo. Eso es lo que está diciendo. Ese ser amigo incluye meterlo en tu vida, porque un amigo inevitablemente es parte de tu vida, y eso es lo que te está diciendo. El mundo no tiene que formar parte de tu interés. Eso es lo que está hablando.
Perfecto. Vayan a Mateo, por favor. Mateo 6. Y mirá qué interesante lo que dice Mateo 6, versículo 24. Mirá qué interesante. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Lucas 16, versículo 13, dice, mirá qué interesante, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es muy aplicable a la carrera cristiana. ¿Por qué? Hacer la carrera del creyente cristiano, como habíamos leído en Hebreos, ¿qué es? Servir a Dios. Y la palabra de Dios acá nos está diciendo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. O hacemos la carrera que Dios nos está planteando para que hagamos, o hacemos la carrera del mundo. Y voy a explicar un poquito, quiero aclarar un poco. Yo no estoy hablando de que un cristiano no tiene que hacer, por ejemplo, una carrera universitaria o no sé, hacer una carrera dentro de su trabajo. No se está hablando de eso, en absoluto y para nada. Lo que estoy hablando y lo que estamos hablando a través de la palabra de Dios es que pongamos, y el creyente cristiano tiene que mover, y el eje de su vida es Dios y su palabra. Y en el resto de todas las cosas entran las otras cosas hacia abajo, pero la prioridad es Dios. Entonces, cuando la prioridad es Dios, todo el resto de cosas, la palabra de Dios dice que se van acomodando, ¿sí? Entonces, ese es el tema principal de lo que estamos hablando en el día de hoy, ¿sí? Hebreos 12:2, te lo recuerdo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Habíamos leído eso, habíamos leído servir a Dios o servir a las riquezas. Y no dice que ser rico está mal, dice que servir a las riquezas no está bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestra carrera, servir a Dios. No dice, si sos rico, no dice eso. Vos podés tener toda la riqueza que vos quieras. Ahora, si esa riqueza te va a sacar del foco de Dios, y andás yendo a Proverbios 30, por favor. Bueno, Proverbios 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto es hermoso, esto es hermoso, esto es hermoso. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hay que tener cuidado, y eso es lo que Adriana también te estaba hablando, en qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Dios no nos va a dar algo que nos saque del foco, del centro de su palabra. ¿Por qué? Porque nos podemos olvidar, lo dice la palabra. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Qué sinceridad, qué honestidad de este hombre. Tenemos que ver cuando una bendición
y tenemos que ser muy cautos los hijos de Dios para poder correr esta carrera con más precisión, con mejor precisión, para poder ser un mejor servidor. Cuando una bendición que Dios nos dio pasa de ser una bendición a ser una idolatría. Hay que tener cuidado con eso. Porque si no, después nos agarramos más de la bendición que Dios nos dio que del mismo Dios. Entonces y agarramos la bendición y la agarramos y si la apretamos tan fuerte que no queremos soltar la bendición. Y no hay que asirse de nada excepto de la palabra de Dios y de Dios, por supuesto. Entonces, volvamos a leer esto. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ese es el corazón del Hijo de Dios, del creyente, que quiere correr la carrera, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin conocer a Dios a través de su palabra, no podemos poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Es imposible correr la carrera. Por favor, vayan a Jeremías 2, seguimos en el Antiguo Testamento, y vamos a ver las consecuencias de no ir a la palabra, porque para correr esta carrera que tenemos por delante, tenemos que conocer la palabra. Jeremías 2:13 dice, 2 males, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la carrera del mundo. Lo dejan a Dios y empiezan a cavar por sí mismos y empieza la autosuficiencia y empiezan a ser seducido por el mundo y se empieza a ir y uno está disponible que pase esas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vayan yendo a Lamentaciones, por favor. Lamentaciones, les doy tiempo para que lo busquen porque es un libro que muy poco después de Jeremías está. Hay que estar muy atento por dónde vamos, hay que estar muy atento a la palabra, conocer su palabra, como la conoció nuestro Señor Jesucristo, para poder seguir los pasos del Señor Jesucristo. Es imprescindible para correr esta carrera conocer la palabra de Dios. Hay que estar muy atento. Lamentaciones 3, versículo 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Tenemos que ver, tenemos que examinarnos para hacia dónde vamos, tenemos que examinarnos día por día, a ver si estamos haciendo esta palabra de Dios que Dios nos dejó disponible, y ver si hay gozo en nuestro corazón, si nosotros estamos gozosos, estamos bendecidos, bien, y estamos con palabra y estamos dando palabra y nos estamos moviendo en función de lo que Dios nos dejó disponible, perfecto. Ahora sí, estamos muy bendecidos, pero tenemos poca palabra y estamos fijándonos en cosas que no son Dios y nos bendice algo más que no es Dios y algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Volvamos a Jehová, volvamos a su palabra, miremos bien nuestros caminos, examinemos nuestros caminos, porque para poder correr esa carrera, esa es la carrera que es la carrera de anunciar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la carrera que tenemos por delante. Lucas, por favor. Vamos a ver ahora Lucas 8. Vamos a ver ahora en la palabra una parábola muy, muy hermosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo por revelación de Dios. Es esta parábola muy, muy, muy hermosa. Lucas 8, vamos a empezar desde el versículo 4. Dice, juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y presten atención. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Es lo que estábamos hablando hoy al principio. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él, el Señor Jesucristo, dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. 3 de 4 categorías, de las 4 categorías que aparecen acá, de las 4 semillas, 3 son cristianos que profesan. Sin embargo, solo una, la última, es la que corre la buena carrera. Las otras 2 corren la carrera equivocada. Ahí están los que son apartados y buscan la aprobación del mundo y se le pierde la palabra que les llegaron. La otra es los que las riquezas y los afanes de este mundo los ahogan. Es la categoría de cristiano que lamentablemente se deja llevar y se deja seducir y es llevado, lo dice la palabra, no lo digo yo, por las riquezas y el afán, y no ponen a Dios primero en sus vidas. Y la otra, que es la última de las categorías, es el que es la buena tierra, la buena semilla, el que va a dar fruto, y esa es la carrera. Eso es lo que está pidiendo nuestro Padre Celestial, que corramos. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 4, en el versículo 10. Segunda de Timoteo, dije, ¿no? Estoy en primera. Sí. Segunda de Timoteo 4, ahí voy, versículo 10. Dice: esa es la carrera, ahora van a ver quién la corrió. Segunda de Timoteo 4, 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, esa es la parte que Crescente fue, eso no es la parte que hoy vamos a trabajar. Pero dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este Demas era un hombre muy cercano a Pablo. Estaban dando la palabra de Dios. Pero él tomó la decisión de amar al mundo. Por eso tenemos que evaluar, y esto Dios nos está poniendo, que evaluemos por dónde estamos caminando, para que nos demos cuenta, para que no nos dejemos seducir, por eso, para poder correr la carrera, ¿sí? Dice que bueno, Demas simplemente dejó el ministerio, dejó el predicar la palabra de Dios, dejó el evangelizar, porque de hecho la palabra de Dios lo confirma. Lo que se siguió escribiendo fue lo que Dios le reveló a Pablo, y de hecho de Demas
lo último que se sabe es esto, que Él fue al mundo. Así que quiero culminar con Eclesiastés 2, por favor, para que no nos dejemos seducir por el mundo. Eclesiastés 2, versículo 4. Para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? Eso es lo que es nuestro versículo de hoy. Eclesiastés 2, versículo 4 dice, Salomón, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y escuchen esto con atención. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Así que no es que está mal tener, está mal poner lo que se tiene por encima de Dios y su palabra, y eso es lo que nos va a frenar en hacer esta bendita carrera. Así que te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por darnos tu palabra, Dios, para poder conocer tu voluntad, para poder aplicarla, para poder darla a conocer a otros. Gracias, Padre, porque nos enseñás a vivir tranquilos, a vivir seguros, a vivir con lo que vos nos das, con lo que vos nos bendecís, con lo que vos nos prosperás. Gracias por esto, porque cualquier bendición que recibamos de parte tuya no sea más que vos, sino que sos vos lo primero y lo único y lo mejor que tenemos en el mundo. Dios, te damos gracias por esto, porque tu palabra se difunda y porque tu palabra llegue a los corazones, y porque sabemos que esa palabra que llega a los corazones, Dios, es para sanidad, para bendición y prosperidad. Te damos gracias por esto, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.